¿Qué describimos más en los bordes del esternón? Estas superficies que vemos que están bien delimitadas, que se denominan escotaduras costales. Y entre cada una de estas escotaduras costales encontramos lo que son las escotaduras intercostales. ¿Ok? Las escotaduras costales son articulares porque se articulan con el cartílago costal. Y otra característica que presenta es que están en número de 7. Existen 7 escotaduras costales de cada lado del esternón. A su vez, las escotaduras intercostales son no articulares, no participan de ninguna articulación y corresponden al espacio intercostal y están en número de 6. Entonces son 7 escotaduras costales articulares y 6 escotaduras intercostales no articulares. Y por último tenemos dos extremidades en el esternón, una extremidad superior y una extremidad inferior. La extremidad superior del esternón está marcada principalmente por este accidente anatómico que es la escotadura yugular. La escotadura yugular ya vimos que tiene una importancia topográfica debido a que delimita anteriormente al orificio torácico superior. A ambos lados de la escotadura yugular tenemos otras dos escotaduras, que son las escotaduras claviculares. Como dice su nombre, claviculares es para articularse con la clavícula. Y en la parte inferior tenemos la apófisis sifoides, que ya mencionamos, corresponde al segmento inferior del esternón. Esta apófisis sifoides puede ser en forma ósea o en forma cartilaginosa. Ya sea ósea o cartilaginosa, eso no es ningún problema, es nada más que una variación anatómica. Y hablando de variación anatómica, también podemos mencionar en qué tipo de forma se puede presentar la apófisis sifoide. Puede tener variadas formas, entre las cuales siempre se citan la bifurcada, la triangular, ovalada, incluso puede presentar un pequeño orificio o foramen a nivel de la apófisis sifoides. Otra característica que les quiero pasar de la apófisis sifoides es su longitud. La apófisis sifoides también tiene una longitud fija que es de 5 a 7 centímetros. ¿Sí? De los 15 a 20 centímetros que presenta el esternón, por lo menos 5 centímetros le corresponden a la apófisis sifoides. El esternón, como ya hablamos un poquito, en cuanto a su estructura, entonces es un hueso plano, tiene una parte de hueso compacto, una parte de hueso esponjoso. La parte del hueso esponjoso es muy importante porque tiene abundante médula ósea y debido a que el esternón es un hueso bastante superficial, es el lugar más frecuente donde se realizan las punciones para la toma de muestra de médula ósea. Y ya dijimos al principio, ¿por qué no es un hueso largo? Debido a que el esternón no presenta cavidad medular. La anatomía de superficie. Principalmente vamos a hablar sobre los niveles en que podemos encontrar ciertas partes del esternón. Si trazamos una línea por el borde superior del hueso, línea horizontal por el borde superior del hueso, en la parte posterior se corresponde con la segunda vértebra torácica, con T2. Otro punto que podemos comparar con nivel vertebral es a nivel del ángulo esternal o ángulo de Lewis. Nivel vertebral del ángulo esternal es a nivel de T4 o de la cuarta vértebra torácica. Pero también el ángulo external podemos colocar o distinguir unos niveles en la parte anterior. ¿Y cuáles son esos niveles? Encontramos a nivel del segundo cartílago costal, ya que a este nivel presenta la segunda escotadura, donde viene a articularse el segundo cartílago costal.
y también se corresponde lateralmente al segundo espacio intercostal. De ahí viene la importancia funcional del ángulo external. El ángulo external se puede palpar principalmente en las personas más delgadas. ¿Y para qué se palpa el ángulo external? Para poder contar los espacios intercostales. Por lo tanto, si uno identifica el ángulo external, se dirige lateralmente y va a coincidir con el segundo espacio intercostal. Y de ahí empieza a contar tercero, cuarto, quinto, sexto, que son los más utilizados. ¿Por qué es importante funcionalmente? Porque para ciertos procedimientos, como por ejemplo, ahora con el tema del COVID, que hubo muchas complicaciones de neumonía, una neumonía complicada bilateral, el tratamiento una parte del tratamiento es la de drenar el líquido que se encuentra a nivel del pulmón, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se introduce un tubo de drenaje para poder extraer el líquido que se encuentra a ese nivel. Y para insertar ese tubo hay que saber en qué espacio intercostal se debe de introducir y cuál es la forma de encontrarle a ese espacio intercostal que le corresponde por medio del ángulo external o ángulo de Lewis. También es importante para otros procedimientos básicos, como por ejemplo el electrocardiograma. Para poder realizar el electrocardiograma se debe utilizar electrodos, pequeñas partes del aparato que se va pegando sobre el tórax, pero específicamente en ciertos espacios intercostales. Nada más dos pequeños ejemplos del por qué es importante saber identificarle al ángulo external y a qué nivel le encontramos. Siguiendo con la anatomía de superficie, el cuerpo del esternón también tiene sus niveles vertebrales y es muy interesante. El cuerpo del esternón se extiende desde la quinta vértebra torácica hasta la novena vértebra torácica, ¿sí? Desde T5 hasta T9, entonces, en promedio corresponde a la longitud del cuerpo del esternón, exclusivamente del cuerpo del esternón. La forma de recordarse es saber el nivel vertebral del ángulo. Dijimos que el nivel vertebral por detrás corresponde a la cuarta vértebra torácica. Entonces la siguiente vértebra, que es la quinta, ya marca lo que corresponde al cuerpo y se extiende hasta la novena vértebra torácica. Y por último, si trazamos otra línea que pasa por la punta de la apófisis sifoides, corresponde específicamente al disco intervertebral que se encuentra entre la décima y la 11ª vértebra torácica. Disco entre T10 y T11. Luego pasamos a la parte de vértebras. Específicamente tenemos que hablar de las vértebras torácicas, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es en sí la vértebra común, la vértebra en general. La columna vertebral está constituida por una serie de huesos que corresponden a las vértebras. Y existen 4 porciones principales de la columna vertebral, de las vértebras, que son las vértebras cervicales, las torácicas, lumbares y las pélvicas. A nosotros, en este parcial, nos va a interesar solamente las vértebras torácicas, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la constitución de una vértebra en general, sin importar a qué región corresponde. A toda vértebra siempre debemos describirle una parte anterior para facilitar el estudio, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior le corresponde al cuerpo de la vértebra o simplemente llamado también cuerpo vertebral y la parte posterior le corresponde a un conjunto de estructuras que se denomina macizo apofisario, ¿sí? El cuerpo vertebral tiene 6 caras, donde se describe una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, posterior y las 2 caras laterales. El cuerpo de la vértebra, dependiendo de la región que se estudia, presenta sus propias características que vamos a ir viendo.
La parte posterior dijimos que se denomina macizo apofisario. ¿Cuáles son los elementos que constituyen ese macizo apofisario? A este nivel tenemos estas dos estructuras en forma de puente que se denominan pedículos y por los cuales todas estas estructuras posteriores se pueden comunicar con el cuerpo. Luego tenemos las apófisis transversas, que son las apófisis que se extienden lateralmente, las apófisis articulares, que son 4 en total, 2 superiores y 2 inferiores, una apófisis bastante saliente hacia atrás y en sentido posterior, que es la apófisis espinosa. La importancia de la apófisis espinosa es que ayuda a delimitar también niveles en la parte posterior del cuerpo. Cuando un paciente se agacha o baja la cabeza, se siente una protrusión en la parte posterior y esa es la que corresponde a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Y también sirve para contar los espacios. De ahí vamos descendiendo y cada elevación que se siente corresponde a la apófisis espinosa de la vértebra. Y entre la base de la apófisis espinosa hasta las apófisis articulares tenemos estas estructuras que se denominan láminas vertebrales. En el centro de la vértebra siempre le encontramos a lo que se denomina foramen vertebral. La superposición de las vértebras, ¿qué significa superposición? Una vértebra encima de la otra, forma lo que se denomina conducto vertebral. ¿Y cuál es la importancia del conducto vertebral? Que dentro de ella le encontramos a la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal es extremadamente importante para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Una fractura a nivel de una de las vértebras, no importa en qué porción sea, una complicación y una consecuencia frecuente es la parálisis. Y luego, dependiendo de la región o de la porción que se sufrió la fractura, varían los tipos de parálisis. Y por eso es tan importante este conducto vertebral. Bueno, en una vista lateral, que es la que observamos acá, también vemos estas aberturas que se denominan forámenes intervertebrales o agujeros de conjunción. Estos forámenes intervertebrales sirven para que del foramen vertebral puedan salir los nervios raíces espinales. ¿Ok? Nervios y raíces espinales. Y dentro del foramen vertebral o conducto vertebral encontramos a la médula espinal con sus raíces y sus anexos. Este foramen vertebral podemos delimitar, así como también el foramen intervertebral. El foramen vertebral está delimitado anteriormente por la cara posterior del cuerpo vertebral. Posteriormente está delimitado por la base de la apófisis espinosa, así como también por las láminas vertebrales. Y los límites laterales del foramen vertebral está dada por los pedículos y por las apófisis articulares. Lo mismo el foramen intervertebral o agujero de conjunción. También presenta un límite anterior que está dada por la parte posterior del cuerpo y del disco intervertebral, un límite posterior que está dado por las apófisis articulares y el límite superior y el límite inferior está dado por los pedículos, el pedículo superior y el pedículo de la vértebra inferior. Estos pedículos también suelen ser interesantes según la teoría para poder distinguir si se trata de una vértebra torácica, una vértebra lumbar, una vértebra cervical. Por más de que la vértebra cervical es totalmente diferente a la vértebra lumbar y torácica, entonces con la cervical no suele haber problemas. Sí, entre la torácica y la lumbar suele causar confusiones principalmente a la hora de las actividades prácticas. Y vamos a ver hoy, según la teoría, cómo podemos diferenciarlas. Las vértebras
torácicas, específicamente lo que le corresponde a la columna vertebral en su porción torácica, se puede dividir en dos grandes categorías, que son las vértebras tipo o vértebras comunes, las que son semejantes una con otras, y las vértebras atípicas o vértebras especiales. Como dice su nombre, especiales es porque tiene algo diferente del resto, de lo común. ¿Qué podemos mencionar sobre las vértebras torácicas tipo? Primeramente hay que saber cuáles son. Las vértebras torácicas tipo son de la 2 a la novena. Desde la segunda vértebra torácica hasta la novena vértebra torácica son las vértebras tipo. Y las vértebras especiales son la 1, la 10, la 11 y la 12. La forma más fácil de recordarse siempre cuáles son las vértebras torácicas especiales es recordarse de que todo lo que tenga número 1 son las vértebras especiales. 1, 10, 11 y 12. Vamos a enfocarnos primeramente en las vértebras torácicas tipo o comunes. Entonces, ¿qué podemos describir de lo que ya hablamos de la vértebra en general? Tiene un cuerpo, como todas las vértebras. La característica del cuerpo de la vértebra torácica es que supuestamente es más redondeado. Pero lo más importante que encontramos en el cuerpo de una vértebra torácica son estas estructuras que se llaman fositas costales o carillas, también se les suele llamar dependiendo de la bibliografía. Fositas costales o carillas a nivel del cuerpo, en la parte, en la cara lateral de los cuerpos. Por lo tanto, si se les pasa dos vértebras, una es torácica y otra es lumbar, tomando como ejemplo, lo único que siempre tienen que hacer es verificar la cara lateral del cuerpo. Si la cara lateral del cuerpo presenta las fositas costales, evidentemente y en 100% podemos estar seguros de que se trata de una vértebra torácica. Si el cuerpo no presenta ninguna fosita costal, entonces estamos 100% seguros de que se trata de una vértebra lumbar. Lo fundamental es las fositas costales. Hay otros puntos que nos pueden servir para diferenciar una vértebra torácica de una vértebra lumbar, como por ejemplo el pedículo que vamos a ver enseguida. Pero, así como el tamaño del cuerpo también, pero lo fundamental, lo más importante para distinguir una vértebra torácica de una vértebra lumbar es la presencia o no de las fositas costales. ¿Qué pasa con el pedículo de las vértebras torácicas? El pedículo presenta un borde superior y un borde inferior. Según la teoría, el borde inferior del pedículo es más marcado, presenta un arco, lo que le diferencia de las vértebras lumbar y cervical. El borde inferior del pedículo es más marcado. En las otras, el borde superior es el que está más marcado. Pero como ya les mencioné, a la hora de la parte práctica, el único que nos debe interesar siempre es el cuerpo de la vértebra. La apófisis transversa son estas salientes laterales que ya mencionamos en la vértebra en general. ¿Y cuál es la importancia de la apófisis transversa, específicamente en las vértebras torácicas? La presencia de esta estructura que se denomina la fosita, también costal, de la apófisis transversa. ¿Sí? Esa fosita costal es lo que nos permite que la costilla se pueda articular con la apófisis transversa, específicamente el tubérculo de la costilla, que vamos a ir viendo más adelante. Ya adelantando un poco, esta fosita o esta carilla articular no se encuentra en la vértebra número 11 y número 12. Otro motivo por el cual son consideradas vértebras especiales. ¿Por qué no se encuentran a nivel de la vértebra 11 y 12? Porque la costilla 11 y 12 no tienen tubérculo.
y dijimos que el tubérculo de la costilla es la que se articula con la apófisis transversa de la vértebra. Por lo tanto, si la costilla 11 y 12 no tiene tubérculo, entonces la apófisis transversa de la vértebra 11 y 12 tampoco va a presentar esta carilla articular en sus vértices. Luego le describimos a las apófisis articulares. Habíamos dicho que son 4. Tenemos 2 superiores y 2 inferiores. ¿Qué es lo más importante cuando hablamos de una vértebra torácica? Es saber la dirección que presentan esas apófisis articulares. Suelen ser tema clásico de examen, ya sea de parcial, de final, entrega oral en la carrera, la dirección que presentan las apófisis articulares. ¿Y cuáles son? Las apófisis articulares superiores tienen una orientación o una dirección que va hacia atrás y lateralmente. Y las apófisis articulares inferiores van hacia adelante y medialmente, ¿sí? Las superiores hacia atrás, lateral, las inferiores hacia adelante y medial. Y esto vamos a ver que se modifica en la vértebra número 12, también otro motivo por el cual es considerado una vértebra especial. ¿Qué pasa con la apófisis espinosa? Nada más que tiene un trayecto hacia atrás y hacia abajo. No tiene mucha relevancia. Y la lámina lo mismo. Las láminas son cuadriláteras en el caso de las vértebras torácicas y están situadas entre la base de la apófisis espinosa y las apófisis articulares. Foramen vertebral, en el caso de una vértebra torácica, teóricamente el foramen vertebral es más circular que las otras vértebras. Y ya dijimos cuál es la importancia del foramen vertebral, es que a ese nivel le encontramos a la médula espinal, sus raíces, envolturas y anexos. Foramen vertebral, límites, ya no hace falta describir porque ya dijimos cuerpo, bueno, vamos a decirlo más otra vez por la duda. El cuerpo, la parte posterior del cuerpo delimita la, la superficie anterior de lo que es el foramen vertebral. El límite posterior está dado por la base de la apófisis espinosa y las láminas. Y lateralmente el foramen vertebral está delimitado por el pedículo o por los pedículos y las apófisis articulares. La superposición de las vértebras forma lo que se denomina conducto vertebral, que ya mencionamos también, cuyo contenido principal es la médula espinal, junto con sus envolturas, anexos y raíces. El foramen intervertebral entre las vértebras, dijimos que es el foramen por el cual emergen, ¿qué significa emerger? Que salen los nervios espinales. También tiene sus límites. El límite anterior, que ya mencionamos, volviendo a repetir, corresponde a la cara posterior del cuerpo, así como también del disco intervertebral. A este nivel tiene que estar el disco intervertebral. El límite posterior está dado por la articulación de las apófisis articulares y el límite superior e inferior está dado por los pedículos. Contenido, nervio espinal. Nervio espinal se origina de la médula espinal. Y luego ya entramos a las vértebras torácicas especiales. Habíamos dicho de que una forma fácil de recordar cuáles son las vértebras torácicas especiales es saber que son todas las vértebras que tienen número 1. Número 1, número 10, número 11 y número 12. 4 son las vértebras torácicas especiales. Y la primera con la que empezamos a describirla es la primera vértebra torácica. La primera vértebra torácica es una vértebra especial, ¿sí? ¿Por qué especial? Corresponde a una vértebra de transición
Eso significa que tiene aún algunas características de las vértebras cervicales. En su cuerpo presenta también otra gran diferencia de que tiene solamente una faceta articular completa. Esta faceta articular completa es para articularse solamente con la primera costilla. Y en la parte inferior tiene una pequeña fosita que muchas veces pasa casi desapercibido, donde se articula con la segunda costilla. ¿Ok? Primera vértebra cervical, por lo tanto es una vértebra especial. ¿Y cuál es la principal diferencia entre las vértebras especiales y las vértebras tipo o común? Que como habíamos visto, las vértebras tipo tienen dos carillas o dos fositas articulares en su cuerpo. Sin embargo, las vértebras especiales, la 1, la 10, la 11 y la 12, principalmente la 10, la 11 y la 12, tienen una sola faceta articular completa para una sola costilla. La vértebra torácica número 1, también en la parte inferior, como ya les mencioné, tiene una pequeña fosita que es para la segunda costilla, pero igual se la considera como una vértebra torácica especial. Es una vértebra torácica especial. Como les mencioné, esa fosita o esa fosa articular completa que tiene la primera vértebra es solamente para articularse con la primera costilla, que es la característica principal de las vértebras especiales. Y también en la parte inferior, en su parte inferior, presenta una pequeña fosita incompleta que es para articularse con la segunda costilla. La segunda costilla. La siguiente vértebra torácica especial es la número 10. Característica principal de la vértebra torácica especial, nunca debemos olvidarnos de que tienen una sola faceta articular completa. Una sola faceta articular completa. ¿Para quién? Para articularse con la décima costilla. Una sola faceta articular completa para articularse con la décima costilla. Las siguientes son la vértebra torácica número 11 y la vértebra torácica número 12. La vértebra torácica número 11, su primera característica es la que ya habíamos mencionado. A nivel de su apófisis transversa, no tiene la fosita costal o la carilla costal para articularse con el tubérculo de la costilla. ¿Por qué no tiene? Porque la costilla 11 no tiene tubérculo. Primera característica, no presenta fosita costal en su vértice. La segunda característica, que es la clásica de las especiales, que presenta una sola faceta articular completa. La carilla articular de la décima primera vértebra torácica se diferencia de la 10 y de la 11 por la ubicación de esta faceta articular. La 10 la encontramos en la parte superior del cuerpo. La 11 la encontramos en el límite entre el cuerpo y el pedículo. Por lo tanto, la mitad de su faceta corresponde al cuerpo y la otra mitad de su faceta corresponde al pedículo. ¿Y qué pasa con la 12? Que vamos a ver enseguida. La 12 tiene exclusivamente en el pedículo. Esas son las formas que se pueden diferenciar una vértebra torácica número 10, número 11 y número 12. Una faceta articular completa para la costilla número 11. La vértebra torácica número 12. Esta vértebra torácica también su primera característica es a nivel de su apófisis transversa. No tiene carilla o fosita costal en el vértice de su apófisis transversa. ¿Por qué no tiene? Porque la costilla número 12 no tiene tubérculo. La clásica, la que no debe faltar,
Todas las vértebras especiales, las torácicas especiales, presentan una sola faceta articular completa. En este caso, la vértebra torácica número 12 tiene una sola faceta para la 12ª costilla. Y en esta imagen se ve lo que les mencioné. De acuerdo a la presencia de esta faceta articular, podemos diferenciar la 11ª y la 12ª vértebra torácica. Volviendo a repetir, la 10ª tiene la parte superior. La 11ª, la mitad está en el cuerpo y la otra mitad está en el pedículo. Mientras que la 12ª se encuentra exclusivamente en el pedículo. Y a la apófisis, a la vértebra torácica número 12, también le agregamos una característica más. ¿Qué pasa? A nivel de sus apófisis articulares inferiores, su dirección es diferente al de las vértebras comunes. Dijimos que las vértebras comunes o tipo, su apófisis articular inferior miran hacia adelante y medialmente. ¿Y qué pasa entonces con la vértebra número 12? Su dirección es hacia adelante, pero lateralmente. El tipo es medial y en el caso de la 12ª vértebra torácica es lateral. Lateral. Lateral, sí. Bueno, ahí ya me desconcentró un mensaje. Pero ya leí, entonces te voy a responder. Pero el próximo mensaje que se pregunte durante la clase no voy a poder responder porque desconcentra. No, justamente es lo que les dije. Desde la segunda a la novena son vértebras torácicas tipo 29, día que se come ñoquis, 29. 2 y 9 son las vértebras torácicas tipo. Y las vértebras torácicas especiales o atípicas son todas las vértebras que tienen número 1. Eso significa que son la primera vértebra torácica, la 10ª vértebra torácica, la 11ª vértebra torácica y la 12ª vértebra torácica. ¿Ok? Las tipo 29, 2 al 9. Las atípicas o especiales, todas las vértebras que tengan número 1. Y también se relaciona de que las vértebras especiales son las que tienen una sola faceta articular completa para relacionar y ayudar a recordarnos. La principal característica de las vértebras torácicas especiales es que tienen una sola faceta articular para una costilla específica. La primera vértebra torácica es para la primera costilla. La 10ª vértebra torácica es para la 10ª costilla. La 11ª vértebra para la 11ª costilla, como se ve en la imagen. Y la 12ª vértebra para la 12ª costilla. Esa es lo que le diferencia principalmente de los tipos. Y a la vértebra 11 y 12 le agregamos otras características. En común, las dos, a nivel de su apófisis transversa, no tiene carilla o fosita costal en su vértice. Y a la 12 también le agregamos la disposición de sus apófisis articulares inferiores. Estas apófisis articulares inferiores, en el caso de la vértebra 12, miran hacia adelante pero lateralmente, semejante a la disposición de las vértebras lumbares. Nada más que otra imagen esquemática donde se observa que la 10ª costilla tiene su fosita o su faceta articular en la parte superior y se articula con una sola costilla que es la 10ª costilla. La 11ª vértebra torácica tiene su faceta en el límite entre el cuerpo y el pedículo y se articula con una sola costilla que es la costilla 11. Y la vértebra 12 tiene su faceta articular exclusivamente en el pedículo y se articula también con una sola costilla que es la costilla 12. Cuidado con esta parte donde dice una sola costilla.
porque de las 4 vértebras especiales, 3 se articulan con una sola costilla, que son la 10, la 11 y la 12. Pero recuerden que la primera vértebra es especial, pero se articula con 2 costillas. Se articula con la primera costilla, para la cual tiene su faceta articular completa, y en su parte inferior tiene una pequeña fosita incompleta que es para la segunda costilla. Que no cause confusión eso después, si es que se les pregunta. Los siguientes huesos, siguiendo el orden de la descripción de la caja torácica, ya corresponden a la parte lateral, que son las costillas. Siempre iniciamos hablando de qué tipo de hueso es. En el caso de la costilla, ¿qué tipo de hueso es? Es un hueso plano, pero de forma alargada, ¿sí? ¿Por qué es un hueso plano? A pesar de su longitud, porque la costilla, así como el esternón, no presenta cavidad medular en su interior. Las costillas se las compara con arcos, existen 12 de cada lado y se extienden desde la columna vertebral en la parte posterior hacia el esternón. Las costillas llegan al esternón por medio de los cartílagos costales. A las costillas se le clasifica en 2 grandes grupos. Y atiendan con esto, así como las vértebras, también suele haber algunas confusiones. La clasificación que vamos a utilizar este año es simplemente la articulación, la clasificación de la cuarta edición, que dice que las costillas se dividen en 2 grandes grupos, las costillas verdaderas y las costillas falsas. Y dentro de las falsas hay una subclasificación que le corresponde a las costillas flotantes. Las costillas verdaderas son las 7 primeras, ¿sí? Y las costillas falsas son las 5 últimas. Y de esas 5 últimas, las 2 últimas, o sea que la 11 y la 12, corresponden a las costillas flotantes. Si se les pregunta en algún examen, sea escrito o principalmente en un examen oral, ¿a qué tipo de costilla corresponde la costilla flotante? Es una costilla falsa. Corresponde al grupo de las costillas falsas. ¿Cuál es la diferencia entre las costillas verdaderas y falsas? Nada más que las verdaderas son las que tienen su propio cartílago costal, por la cual llegan hasta el esternón. La octava, la novena y la 10ª costilla tienen un cartílago común que se llama cartílago costal común. Este cartílago costal común se adhiere al 7º cartílago costal para poder llegar al esternón. Por eso son consideradas falsas. ¿Y qué pasa con las flotantes? Las flotantes no tienen cartílago costal, por lo tanto no tienen ningún tipo de conexión con el esternón. Están ahí flotando. De ahí viene el nombre de flotante. Pero a pesar de que muchas personas consideran que no tienen mucha función importante, la costilla 11 y 12 sí tienen, principalmente la costilla 12. La costilla 12 sirve como protección para el riñón. Por lo tanto, esas personas que realizan la cirugía plástica para retirarse la costilla flotante están cometiendo un grave error porque le están quitando la protección a su riñón. Cualquier golpe que reciba a ese nivel, ya no van a estar las costillas 11 y 12 para protegerle, principalmente la costilla 12. Así como también sirve como parámetro para poder palparle al riñón. Cuando vayan a los hospitales, tendrán que hacer algunas maniobras semiológicas, se denominan, y una de las maniobras para palpar el riñón es justamente tomando como punto de referencia la 12ª costilla. Uno identifica la 12ª costilla y por dentro, en la profundidad, le vamos a encontrar al riñón. Clasificación, repitiendo una vez más para que no haya confusión. Las costillas se clasifican en verdaderas y falsas. Las 7 primeras son verdaderas, las 5 últimas son falsas. Y dentro de las 5 últimas, la costilla 11 y la costilla 12 son consideradas flotantes.
pero hacen parte del grupo de las costillas falsas. La longitud de las costillas varía de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que va aumentando de arriba hacia abajo hasta la séptima costilla. Y desde la séptima costilla empieza de nuevo a disminuir de tamaño. Por lo tanto, podemos decir que la primera costilla, la que está situada acá, es la costilla más corta. Luego tenemos la costilla más larga, que ya sabemos que le corresponde a la costilla número 7. Y también podemos mencionar cuáles son las costillas más anchas. Las más anchas se consideran la costilla 6 o la costilla 8. La más corta la 1, la más larga la 7 y las más anchas la 6 o la 8. La descripción de una costilla. Cuando vamos a hablar de la descripción de una costilla también, así como las vértebras, le dividimos en dos grupos: las costillas típicas o las costillas comunes y las costillas atípicas o las costillas especiales. En el caso de las costillas especiales vamos a ver que son la costilla 1, la costilla 2, la costilla 11 y la costilla 12. Dijimos que para las vértebras torácicas, un punto para recordarse siempre de las vértebras especiales son todas las que tienen número 1. En el caso de las costillas también hay algo que pueda ayudar. Se toma siempre dos números como punto de referencia, el número 1 y el número 2. Y para saber cuáles son las dos siguientes costillas especiales, nada más se le agrega el número 1 a cada uno, ¿verdad? Si al número 1 le agregamos uno más, se convierte en 11. Y si al número 2 le agregamos un número 1 por delante, se convierte en 12. Entonces la primera, la segunda, la décima primera y la décima segunda son las costillas especiales que vamos a estar describiendo enseguida. En la descripción de una costilla, principalmente una costilla tipo o común, podemos mencionar las curvaturas. Existen tres tipos de curvatura, que son las curvaturas de enrollamiento, la curvatura de torsión y la curvatura en el eje longitudinal. ¿Qué podemos decir básicamente de cada uno? La curvatura de enrollamiento lo que hace es distinguir los dos ángulos de la costilla, el ángulo posterior y el ángulo anterior. Ángulo posterior y el ángulo anterior. ¿Qué es lo que hace en la curvatura de enrollamiento? Lleva primeramente la costilla en sentido lateral, luego lleva hacia adelante y por último lleva en sentido medial. Esa es la curvatura de enrollamiento. ¿Qué pasa con la curvatura de torsión? En la curvatura de torsión, por ejemplo, si colocamos la costilla sobre una mesa, solamente dos partes de la costilla van a tomar contacto con la mesa. Va a tomar contacto con la mesa la parte media de la costilla, que es el cuerpo, que vamos a ver enseguida, y solamente una de sus extremidades. La costilla tiene una extremidad posterior y una extremidad anterior. Solamente una de sus extremidades va a tomar contacto con la superficie. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasa con esta curvatura de torsión? En el caso de la curvatura de torsión, se verifica la dirección que presentan las extremidades. La extremidad superior, perdón, la extremidad posterior de la costilla, en el caso de la curvatura de torsión, va a estar en disposición hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba, o hacia arriba y hacia atrás. Y la extremidad anterior hacia abajo y adelante, ¿sí? Abajo y adelante. ¿Qué pasa con la curvatura en el eje longitudinal? Le describe la posición que presenta la cara externa o la cara lateral, la cara superficial de la costilla en sus extremidades también. La extremidad posterior está orientada hacia abajo y hacia atrás, mientras que la extremidad posterior y la extremidad anterior está orientada hacia arriba y hacia adelante. Repitiendo,
La extremidad posterior en la curvatura del eje longitudinal, la extremidad posterior está hacia abajo y hacia atrás, y la extremidad anterior está hacia arriba y adelante. Tres curvaturas entonces de enrollamiento, de torsión y del eje longitudinal. Y las costillas presentan tres partes, como ya les mencioné un poquito. Tiene una parte anterior, que es la extremidad anterior. Esta es la extremidad anterior. Una parte media, que le corresponde al cuerpo. Y una extremidad posterior, que le corresponde a la cabeza, el cuello y el tubérculo de la costilla. Cabeza, cuello y tubérculo. La extremidad posterior, por lo tanto, tiene tres partes de nuevo. La cabeza de la costilla, que sirve para articularse con el cuerpo vertebral, el cuello y el tubérculo. El cuello es nada más una zona intermedia entre la cabeza y el tubérculo, mientras que el tubérculo tiene su importancia también porque participa de la articulación entre la costilla con la vértebra. ¿Con qué parte de la vértebra torácica? Con la apófisis transversa de la vértebra torácica. Extremidad posterior, volviendo a repetir, tiene tres partes: una cabeza, un cuello y un tubérculo. ¿Cuál es la característica de la cabeza de una vértebra, de una costilla tipo, una costilla común? Que, como se ve en la imagen, tiene dos carillas articulares, una superior y otra inferior, que están separadas por esta estructura que es la cresta. Costilla común o típica, dos fositas articulares en su cabeza, una superior y una inferior, que están separadas por una cresta. El cuello, que es solamente una zona intermedia, y el tubérculo de la costilla, que se articula con la apófisis transversa de las vértebras. El cuerpo de la costilla, sin dudas, la parte más importante del cuerpo de una costilla, le corresponde al surco costal. ¿Sí? El surco costal es una porción de la costilla, hablando de la costilla típicas, que se encuentra entre la cara medial de la costilla y el borde inferior. El surco costal está delimitado por la cara inferior, por el borde inferior de la costilla y la cara medial. Cara medial y borde inferior son los que delimitan el surco costal. Este surco costal es importante porque le aloja, le contiene al paquete vasculonervioso intercostal, que está constituido por la vena, la arteria y el nervio intercostal. Siempre es importante saber la disposición de estos elementos de arriba hacia abajo, de superior a inferior, que son la vena, arteria y nervios. Van. Esa es la disposición del paquete vasculonervioso intercostal. Vena por arriba, arteria en el medio y el nervio en la parte de abajo. Algo interesante del surco costal es que el surco costal no existe en algunas costillas, que vamos a estar viendo enseguida. ¿En qué costillas no existe el surco costal? No existe en la primera costilla, no existe en la segunda costilla y generalmente no existe en la 12ª costilla. Dos costillas son las que no tienen surco costal en el 100% de los casos: la costilla 1 y la costilla 2, que son las costillas especiales. Y otra que en la mayoría de los casos tampoco tiene es la costilla 12, que también hace parte del grupo de las costillas especiales. Y la extremidad anterior de la costilla sirve únicamente para articularse con el cartílago costal. Y vamos a las costillas atípicas. Dijimos que son la primera, la segunda, la 11ª y la 12ª costilla. La primera costilla es la que vamos a empezar a describir entonces.
La primera costilla, como ya hablamos en la parte de generalidades de costilla, es la costilla más corta. Tampoco está torcida sobre su eje y presenta una sola curvatura. ¿Cuál es la curvatura que presenta la primera costilla? La curvatura de enrollamiento. Curvatura de enrollamiento, habíamos dicho que determina los ángulos de la costilla, ángulo anterior, ángulo posterior, y lleva la costilla primero en sentido lateral, luego hacia adelante y por último medialmente. ¿Ok? Característica principal de la carilla de la primera costilla es que a nivel de su cabeza, en la cabeza de la primera costilla, presenta una sola carilla articular. ¿Sí? Ahí ya se diferencia de la costilla tipo. La costilla tipo tiene dos carillas o superficies articulares, superior e inferior. Sin embargo, la primera costilla tiene una sola carilla articular en su cabeza, que es justamente para articularse con la fosita costal completa de la primera vértebra torácica. El cuello de la primera costilla tiene más relaciones topográficas. Se relaciona con la membrana suprapleural, así como también con la fosita suprarretropleural y con los contenidos de esa fosita suprarretropleural, que son el ganglio cérvico-torácico o comúnmente llamado ganglio estrellado, así como también con ramas de C8 y T1 del plexo braquial. Cuello entonces tiene de la primera costilla son más relaciones topográficas. La primera costilla, otra diferencia que presenta con las costillas típicas es la disposición de sus caras. Dijimos que la costilla típica tiene una cara lateral, una cara medial, un borde superior y un borde inferior. Sin embargo, ¿qué pasa con la primera costilla? Es a la inversa. Tiene una cara superior, una cara inferior, un borde lateral y un borde medial. De todas estas descripciones, sin ninguna duda, la parte más importante del cuerpo de la primera costilla es su cara superior. La cara superior del cuerpo de la primera costilla es la más importante. A esta cara superior le podemos dividir en dos porciones. Una porción muscular que corresponde a la parte posterior del cuerpo de la primera costilla y una porción vascular que corresponde a la parte anterior del cuerpo de la primera costilla en su cara superior. ¿Qué pasa en la porción posterior o muscular? Como dice su nombre, muscular es porque se insertan músculos. ¿Y cuáles son los músculos que siempre tienen que recordar? El músculo serrato anterior, así como los escalenos medio y posterior. Músculo serrato anterior, músculos escalenos medio y posterior. Eso es la porción muscular. ¿Qué pasa con la porción vascular? Como ya dice su nombre, vascular viene de vasos. Significa que tiene que estar presente arterias y vena. Nuestro principal punto de referencia en cuanto a la porción vascular es esta estructura, esta saliente que se ve acá, en la parte medial de la costilla. Esta estructura se denomina tubérculo del escaleno anterior, porque ahí se inserta el músculo escaleno anterior, o también se conoce con el nombre de tubérculo de Linz-Franz. ¿Ok? La inserción de ese músculo escaleno anterior por la potencia que tiene levanta una pequeña porción de la costilla y eso es lo que constituye el tubérculo del escaleno anterior. ¿Cuál es la importancia topográfica de este tubérculo? Que delimita dos surcos, un surco que está por delante y un surco que está por detrás. Por el surco anterior se va a deslizar la vena subclavia y por el surco posterior se va a deslizar la arteria subclavia y no se olviden del tronco inferior del plexo braquial. Muchas veces los alumnos quieren olvidarse o se olvidan sin querer de que a ese nivel también está transcurriendo el tronco inferior del plexo braquial.
En anatomía, en más del 90% de los casos, siempre van a ver que la vena se encuentra por delante de la arteria. La vena casi siempre está por delante de la arteria. Entonces el surco anterior va a estar ocupado por la vena subclavia y el surco posterior por la arteria subclavia, que está acompañada también por un elemento nervioso que en este caso es el tronco inferior del plexo braquial. Como se ve en esta imagen, ¿verdad? En la cara superior, en la parte medial, presenta un tubérculo donde se inserta este músculo que es el músculo escaleno anterior. En el surco anterior pasa la vena subclavia, en el surco posterior la arteria subclavia, así como también el tronco inferior del plexo braquial. Surco anterior, surco posterior. Esto es el tubérculo del escaleno anterior o tubérculo de Linfranc. Y la primera costilla también tiene importancia para referencias topográficas, principalmente para tener acceso al ganglio cérvico torácico o ganglio estrellado, así como también al tronco simpático, ¿sí? Sirve como puntos de referencia también para encontrarle a la arteria subclavia, por ejemplo, más relaciones topográficas. Y no se olviden que la primera costilla no se puede palpar porque está cubierto por músculos. Solo a partir de la segunda costilla es la que se puede palpar. Las costillas atípicas, continuando las costillas especiales, seguimos con la costilla número 2, que es esta, la costilla número 2, y la costilla 11 y 12. 11 y 12. ¿Qué pasa con la costilla 2? La costilla 2 de las 4 costillas especiales es la que más se asemeja a una costilla tipo o una costilla común, porque la única diferencia entre las costillas típicas y la costilla número 2 es en la disposición de sus caras. La costilla 2 tiene una parte o una cara superolateral y una cara imperomedial. Y ya dijimos que la costilla tipo o común tiene una cara lateral y una cara medial. Además, topográficamente también la segunda costilla presenta estas superficies irregulares para la inserción de músculos. ¿Qué pasa con la costilla 11 y 12? La costilla 11 y 12, a nivel de su cabeza, su característica principal es que presenta una sola carilla o una sola fosita articular, a diferencia de la costilla tipo o común, que en su cabeza tiene dos fositas o carillas articulares. ¿Por qué tiene solamente una fosita o carilla? Porque se va a articular solamente con la vértebra 11, en el caso de la costilla 11, y la costilla 12 se va a articular solamente con la vértebra número 12. Otra característica que podemos citar de las costillas 11 y 12, de por qué son especiales, es que estas dos costillas, como ya vine diciendo varias veces, carece, no presenta tubérculo costal. ¿Ok? La costilla 11 y 12 no presenta tubérculo costal. Por lo tanto, la apófisis transversa de las vértebras 11 y 12 en su vértice no presentan fosita articular, ya que estas dos costillas que se articulan con las vértebras no presentan tubérculo costal. Articulaciones. Las articulaciones del tórax, las principales por lo menos son las articulaciones la articulación costo-vertebral, ¿sí? La articulación que se produce entre la costilla y la vértebra. Funcionalmente al menos son las más importantes y vamos a describirlas. La articulación costo-vertebral que articula la costilla con las vértebras lo realiza de dos formas. La primera es la articulación de la cabeza de la costilla con la vértebra y la segunda es la articulación del tubérculo de la costilla con la vértebra.
¿Qué podemos decir de la articulación de la cabeza de la costilla? En cuanto a sus superficies articulares, ¿cuáles son las partes de la costilla y la vértebra que participan en esta articulación? Por parte de la costilla le tenemos a la cabeza, porque justamente dice cabeza de la costilla, ¿verdad? Entonces participa la cabeza de la costilla y por parte de la vértebra participa el cuerpo por medio de las fositas costales que encontramos en la cara lateral del cuerpo. Las vértebras típicas o comunes tienen dos fositas articulares y las vértebras especiales o atípicas tienen una sola fosita costal en el cuerpo. Los medios de unión, ¿cuáles son los medios de unión que participan en la articulación de la cabeza de la costilla? Una pequeña y delgada cápsula articular y que presenta refuerzos que son los ligamentos. El principal ligamento es el ligamento anterior o radiado de la cabeza de la costilla. Este ligamento se inserta por su vértice en la cabeza de la costilla y luego por su base se inserta en las vértebras supra y subyacente, así como en el disco intervertebral. También tenemos ligamentos posteriores y el ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla, que es este que se ve acá. Acá y acá. Son los ligamentos intraarticulares de la cabeza de la costilla. Estos ligamentos intraarticulares de la cabeza de la costilla se dirigen desde la cabeza de la costilla, específicamente la cresta que separa las dos superficies articulares, la cresta de la cabeza, y se dirige hasta el disco intervertebral. La siguiente parte de la articulación costovertebral tenemos la articulación costotransversa. Costo viene de costilla y transversa de apófisis transversa de la vértebra. Esta articulación costotransversa es de tipo sinovial, plana o artrodia, así como la anterior también es del mismo tipo de articulación. En cuanto a sus superficies articulares, por parte de la costilla participa el tubérculo de la costilla. ¿Dónde está situado el tubérculo? Dijimos que está situado en la extremidad posterior, tubérculo de la costilla. Y por parte de la vértebra participa la apófisis transversa. La apófisis transversa en su vértice presenta una fosita costal donde se articula con el tubérculo de la costilla. En cuanto a los medios de unión, también presenta una delgada, una pequeña cápsula articular y ligamentos costotransversos de refuerzo. Tenemos principalmente el ligamento superior, que va del borde superior de la costilla hasta la apófisis transversa. También tenemos el ligamento lateral, que va del tubérculo de la costilla hasta la apófisis transversa. Y por último, al ligamento costotransverso propiamente dicho, que va desde la cabeza del cuello, del cuello de la costilla, hasta también la apófisis transversa. Este tipo de articulación, volviendo a repetir, no existe a nivel de la 11ª y 12ª, ya que la 11ª y 12ª costilla no tienen tubérculo, entonces no puede haber esta articulación costotransversa, no existe a nivel de la 11 y la 12. Músculos. Vamos a desarrollar músculos y luego vamos al receso, o por lo menos músculos intercostales, y luego a la vuelta desarrollamos diafragma y el resto de la clase. Bueno, los músculos del tórax son entre 4 a 5, de los cuales se le divide en músculos esenciales y accesorios, fuera del diafragma, porque el diafragma es el principal músculo de la respiración. El músculo esencial corresponde a los músculos intercostales y los músculos accesorios tenemos los músculos supracostales, subcostales y el transverso también del tórax.
¿Qué podemos decir de los músculos intercostales? En total son tres músculos. Tenemos el músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Estos músculos intercostales no ocupan la totalidad de los espacios intercostales. Se dividen por porciones que van ocupando. ¿Sí? Están inervados por los nervios intercostales y presentan pequeñas funciones accesorias en la respiración, principalmente en la respiración forzada. El músculo intercostal externo, ¿qué pasa con este músculo? En cuanto a su inserción, se inserta en los bordes superior e inferior o inferior y superior de la costilla supra y subyacente. Borde inferior de la costilla suprayacente, que está por arriba, y borde superior de la costilla subyacente, la costilla que está por debajo. Algo que siempre suele ser interesante son la disposición de las fibras de estos músculos intercostales. Las fibras musculares del intercostal externo se dirigen de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Esa es la característica de las fibras musculares del intercostal externo, que vamos a ver enseguida difieren, son diferentes del interno y del íntimo. En cuanto a su extensión, el músculo intercostal externo se extiende desde la articulación costo-transversa, la articulación que recién hablamos, se dirige hacia adelante y llega hasta la proximidad de la articulación costocondral entre la costilla y el cartílago costal. Desde la articulación costotransversa hasta la proximidad de la articulación costocondral, ¿sí? Y la acción del músculo intercostal externo es que participa en la inspiración. La respiración tiene dos procesos, la inspiración, que es introducir aire, y la expiración, que es expulsar aire. El intercostal externo participa en la inspiración. El músculo intercostal interno, que es el que se ve acá, el intercostal interno se inserta también en el borde inferior de la costilla y el cartílago suprayacente, que está por arriba, y en el borde superior de la costilla y del cartílago subyacente, que está por debajo. Las fibras musculares del intercostal interno ya difieren, ya es diferente del externo. ¿En qué parte? Son semejantes en donde dice que va de arriba hacia abajo. Esos son, los tres músculos son semejantes, van de arriba hacia abajo. ¿Dónde difieren? Que el intercostal interno va de adelante hacia atrás, ¿sí? De adelante hacia atrás, así como el íntimo. El íntimo también va de adelante hacia atrás. ¿Y en qué se diferencian del externo? Porque el externo va de atrás hacia adelante, es lo contrario. En cuanto a la extensión del músculo intercostal interno, el músculo intercostal interno se extiende desde la línea axilar media y llega hasta el esternón. Por lo tanto, podemos decir que el músculo intercostal interno es el único de los tres que llega hasta el esternón. El único intercostal que llega hasta el esternón es el intercostal interno. Y otra característica que tiene el intercostal interno es que justamente por su extensión solamente ocupa la parte anterior de la caja torácica. En cuanto a su acción, el intercostal interno es un músculo expirador, participa en la expiración. Y el íntimo, en cuanto a sus inserciones, en la parte superior se inserta en el borde del surco costal y en la parte inferior se inserta en la costilla subyacente, en la costilla que está por abajo.
Sus fibras musculares son idénticas al del músculo intercostal interno. Van de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. ¿Ok? Arriba, abajo, adelante hacia atrás. Idéntico al intercostal interno. La extensión de este músculo va desde el ángulo costal posterior, como se ve en la imagen, ángulo costal posterior, hasta la proximidad de la articulación esterno-condral. Tampoco llega al esternón. El único músculo que llega al esternón es el intercostal interno. Y la acción del íntimo es idéntico al interno. Participa en la expiración, es un músculo expirador. Les agregué esta imagen que es del libro de la Target porque demuestra claramente cuál es la extensión de los músculos intercostales. Volviendo a repasar, el externo se extiende desde la articulación costotransversa hasta la proximidad de la articulación costocondral. El interno, desde la línea axilar media hasta el esternón, el único que llega al esternón. Y el intercostal íntimo, el último de ellos, el más profundo, que va del ángulo posterior de la costilla hasta la proximidad de la articulación esternocondral. ¿Cuál es la importancia de saber la extensión de estos músculos? Por ejemplo, se les puede preguntar en una prueba o un examen si dependiendo de la región que un paciente recibió una herida, puede ser una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, que son los más frecuentes que recibimos en los hospitales. Dependiendo de la ubicación de esa herida, se puede diferenciar, se puede citar, se puede distinguir cuáles serían las estructuras que van a ir dañándose. Específicamente hablando de la musculatura intercostal, qué músculo va a ir atravesando si es que llegó hasta la parte más interna. Si la herida está situada a nivel de la parte posterior, los músculos que se van a ver afectados son el intercostal externo y el intercostal íntimo. Obviamente que también se va a dañar el paquete básculo nervioso intercostal. Si la lesión se produce a nivel medio, específicamente de la línea axilar media, los tres músculos van a estar atravesados, ya sea por la bala o por el objeto punzante de un arma blanca, ¿verdad? El intercostal externo, el interno y el íntimo. Y si la herida es en la parte anterior, próxima al esternón, los casos más frecuentes son los que le quieren matar directamente a la persona que le hirió, le dispara o le clava a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal donde se encuentra el corazón. Si esa lesión está próxima al esternón, el único músculo que va a dañarse o va a ser atravesado es el músculo intercostal externo, porque es el que llega hasta el esternón. La parte donde los tres músculos van a ser atravesados es la parte media, donde está la línea axilar media. Los tres músculos intercostales van a ser atravesados. Y también utilizando esta imagen podemos ver que las arterias intercostales se encuentran entre el músculo intercostal interno, el íntimo y el músculo intercostal interno. Entre ambos músculos se encuentran las arterias intercostales. Y esto vamos a ver después de la pausa, ¿sí? Vamos a un receso de 30-35 minutos y luego volvemos. Ahora sí pueden ir preguntando si tienen alguna consulta y a la vuelta del receso les voy a estar respondiendo a todas.